Mateo capítulo 16, versos 21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante ti en oración, sabiendo que todo don perfecto desciende de lo alto, y uno de esos dones es tu palabra. Tú por tu Espíritu Santo la inspiraste. Te rogamos, oh Señor, que tú ilumines nuestros ojos de tal manera que podamos entenderla y que puedas aplicarla por medio de la exposición de tu palabra a nuestros corazones. Sea aún con aquellas personas que nos visitan en esta mañana. Señor, libéralos de la esclavitud del pecado en el que se encuentran, para que viendo tu gloria puedan ser salvados. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, pocos pecados pueden ser comparados con el pecado del egoísmo. De hecho, la existencia misma de este pecado no es otra cosa que el deseo de hacer del yo el centro del universo y no Dios. Nada debe sustituir en nuestras vidas a Dios como el centro, y cuando nos ponemos a nosotros como el centro de mi universo, entonces estamos cometiendo un pecado grosero delante de Dios. Estamos cometiendo egocentrismo. El egoísmo es un pecado común. Es la raíz de muchas de las miserias que ocurren en este mundo. Y no obstante, el egoísmo es un pecado frustrante para el individuo que lo comete. Frustrante porque buscar satisfacerse a sí mismo como el centro dominante de la vida, satisfacer el yo. Miren, eso es muy frustrante. Es imposible de lograr. Jamás alguien podrá llenar sus deseos y ambiciones. No importa qué tan alta tú pongas una meta en tu vida y vivir a la luz de esa meta. Una vez que la alcances, vendrá la frustración. Debes entonces sustituirla por otra meta. Es por eso que el Señor Jesucristo, en el texto que leímos hace un momento, llama a hacer una revolución copérnica en nuestras vidas, de vivir para nosotros mismos, tornar ese rumbo a donde vamos y encontrar satisfacción plena en Dios. Para eso debemos negarnos a nosotros mismos. Todos buscamos tener vida y una vida plena. El Señor Jesucristo dice que si quieres tener una vida plena, debes perder tu vida. Debes autonegarte, tomar tu cruz e ir a Él y que Él sea el centro de tu vida. Aquel que busca ganar su vida, satisfacer los deseos de su ser como el centro dominante en su vida,
estará perdiendo completamente el tiempo. Miren cómo lo presenta la Biblia. Proverbios 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos nunca están satisfechos. No importa cuánto una persona mire, aún los hermanos que están acabados de operar de cataratas. No importa cuánto tú te enfrasques en mirar, los ojos nunca están satisfechos. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. La persona que escribió estas palabras probablemente fue el hombre con más dinero del mundo. Un hombre próspero que había disfrutado el tener dinero, el tener recursos. Y luego de pasar toda su vida lleno de lujos y de dinero, este hombre llega a una conclusión. Aquel que ama el dinero, aquel que busca el dinero como el centro de su vida, nunca se saciará de dinero. Aquel que ama el tener mucho, el que ama tener mucho, no sacará fruto. Probablemente todos los que estamos aquí hemos sufrido eso. Vamos a casa y voy a emprenderla de nuevo con los televisores de 55 pulgadas. Vamos a casa de un amigo, de un hermano, y vemos esa clase de televisor. Y nosotros lo que tenemos uno de 21 pulgadas. Ay, si yo tuviera ese televisor. Wow, ahí sí yo vería las películas y los shows tan bien. Y entonces llegas a donde está tu esposa. Mi amor, ¿por qué no compramos un televisor de 55? No, que es tan caro. Yo no sé si ya por cuántas pulgadas van. Bueno, hacen los ajustes en su presupuesto. Te involucras en hacer unas horas extras para pagarlo a plazos. Lo cuelgas en tu pared y ese día lo disfrutas tanto. Y al otro día, cuando ves ese televisor, vuelve la misma vaciedad que tenías antes. El hombre tiene en su alma un vacío inmenso. Solo un ser inmenso lo puede llenar. Dios. No importa cuánto tú te esfuerces en tener cosas. Eso no te dará la felicidad. No es verdad que el que tenga más juguetes al final gana. ¿No han oído lo que dicen los ricos? No, el que tenga más juguetes gana. Y no está hablando de juguetes, está hablando de recursos. Gana el que tenga a Dios, el dador de los juguetes. Miren lo que dice Eclesiastés 6:3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Este hombre, Salomón, pone una imagen de alguien que tuvo una gran prole, tuvo muchos hijos, tuvo muchos años con mucha salud, pero algo le faltó. Su alma, fíjense que no está hablando de cosas tangibles, de cosas materiales. Está hablando del alma. Su alma no se sació del bien. ¿Sabes en qué estaba pensando Salomón cuando escribió eso? En Dios. Solo Él es el sumo bien. Puedes tener mucha salud, que tus ojos se cierren después de haber disfrutado mucho. Si tu alma no encontró a Dios, habrás lamentado y perdido todo tu tiempo. En una ocasión, en Cuba, yo tenía un negocio y llega un cliente y hice todo mi esfuerzo para cumplir con mi trabajo, pero murió esa semana alguien de la iglesia. Tuve que estar encargado junto con los otros pastores del asunto. Al final no pude terminar el trabajo. Llega el cliente, yo me disculpo. Y le explico, mira, yo también soy pastor, un hermano de la iglesia, alguien murió, no recuerdo
quién fue ahora en estos momentos y me dice, yo por eso disfruto a todo dar. Yo nunca me he casado, lo mío es tener mujeres, ir a fiestas, disfrutar, porque a la hora de la muerte eso es lo que nos llevamos. Yo le dije, mi amigo, permítame discrepar con usted. El día que te mueras, no podrás llevarte absolutamente nada. Precisamente porque dijo, no, que es que tenemos una sola vida y por eso hay que disfrutarla. Precisamente porque tenemos una sola vida y que un día moriremos y daremos cuenta delante de Dios y que no nos llevaremos nada que disfrutemos. De hecho, lo que nos habla Eclesiastés, acumulas, tienes y cuando mueres no lo puedes disfrutar y vendrá otro y lo disfrutará. Si alguien no se sació del bien, su alma no se sació en Dios, habrá perdido toda su vida. Es por eso que el Señor Jesucristo llama a la autonegación como un principio que debe dominar en nuestras vidas. Es un llamado que enfrenta a los hombres, pero que enfrenta a los creyentes a través de toda la vida cristiana. Mis amados hermanos, Cristo nos llama a tomar nuestra cruz todos los días. Ahora bien, el autonegarnos no es un fin en sí mismo. No se nos pide que tomemos la cruz, y le estoy hablando a los hermanos de la iglesia, como un fin en sí mismo. Como, yo amo sufrir por la causa de Cristo. Hay un propósito detrás que se esconde detrás de la cruz. La gloria de Dios. Y eso lo haremos procurando el avance del reino de Dios, el avance del bienestar de nuestros hermanos y nuestro propio crecimiento en la gracia. Mis amados hermanos, tú y yo debemos tomar nuestra cruz, elegir la autonegación con tal de ver el avance de Dios, el avance del reino de Dios en nuestros días. Eso es precisamente lo que Cristo hizo cuando tomó la naturaleza humana y murió en la cruz romana. Él estaba haciendo el sacrificio necesario para que pecadores pudieran obtener la salvación y edificar un reino que dé gloria a Dios. Ahora nosotros debemos autonegarnos también, para que Dios sea glorificado en su reino y ver el reino de Cristo progresando y creciendo. En otras palabras, si alguna cosa que yo puedo hacer puede provocar que otros puedan escuchar el Evangelio, creer el Evangelio y obedecer el Evangelio, yo debo elegir tal opción, aunque eso dé dolor a mi vida. Si existe algo que yo debo hacer para que aquellos que no conocen a Cristo puedan recibir el mensaje de salvación, yo lo haré, aunque eso traiga dolor y sacrificio en mi propia vida, porque quiero ver el reino de Dios, el reino de Cristo progresando. Ahora bien, ese esfuerzo no solo se limita al área evangelística, va mucho más allá. Si algo que yo digo o hago puede poner tropiezo en un hermano, llevarle a considerar o a dejar de considerar una verdad bíblica, o puedo hacer algo para que mis hermanos puedan crecer y aumentar su conocimiento acerca del Señor, yo debo elegir el progreso del reino de Cristo, aunque eso traiga dolor a mi vida. Aún en el área de la libertad cristiana, si va a haber algo en mi libertad que va a impedir el crecimiento de otro, yo debo negarme tal cosa, aunque sea mi libertad de hacerlo. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 6, versículos 3 al 10. 2 Corintios capítulo 6, versículos 3 al 10.
Mis hermanos, tengo la convicción que aparte del Señor Jesucristo, no hubo un creyente en el Nuevo Testamento que evidenciara más la autonegación que el apóstol Pablo. Miren cómo este hombre se niega a sí mismo con tal de ver el reino de Dios progresando. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 3 al 10. Miren esto. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra, por honra, por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Este era un hombre que estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio, aunque otros tuvieran una mala opinión de él. Lo que él quería es ver el reino de Cristo progresando. Y si porque eso pasara, vinieran tribulaciones, aflicciones, él estaba dispuesto a hacerlo. Pablo vivía como vivía, dice, para no poner tropiezo a alguno. Pablo estaba dispuesto a cualquier clase de sacrificio con tal de que la verdad del evangelio pudiera progresar. Segunda a los Corintios 12:15. Y yo con mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. La orientación natural de nuestro corazón es a buscar la aceptación de otros y que otros nos sirvan. La inclinación de este hombre, fruto de la obra de Cristo en su corazón, era gastar de lo de él y gastarse él con tal de ver el progreso de los hermanos en Corinto. Hermanos que estaban hablando mal de él, hermanos que querían y procuraban a algunos el mal de Pablo. A él le importaba más el progreso del reino de Cristo. Él no estaba edificando su propio reino. Mis amados hermanos, el reino que estamos edificando, no estoy hablando de mí, sino de todos nosotros, no es el reino de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Es el reino de Cristo el que nosotros debemos procurar. Y existen muchas áreas en nuestra vida donde Dios puede estar demandando que nos neguemos a nosotros mismos por causa de la extensión del evangelio. Por ejemplo, en el uso del tiempo. Si hay algo que tú y yo tenemos a nuestra disposición, es tiempo. Cuando alguien me dice, no es que no tengo tiempo, yo entiendo, mis amados hermanos, si me lo han dicho, perdónenme, pero yo lo que entiendo es que me están mintiendo. Porque algo que tenemos todos es tiempo. Como decía el hermano pastor Daniel en la clase, el asunto no es que no tengamos tiempo, el asunto es cómo lo administramos. Pero todos tenemos 24 horas cada día. Empieza el día y ¿qué tenemos? ¡Pam! 24 horas más. Miren lo que dice un autor acerca de este texto. El hacer tesoros en el cielo demanda tiempo aquí en la tierra. Mi amado hermano, ¿no anhelas tú un avivamiento en Miami? ¿No anhelas tú ver miles de almas viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe?
un cambio transformador en Miami, donde veamos cientos de miles buscando al Salvador. Cambio de leyes, empezando por Miami, continuando por la Florida y los Estados Unidos. ¿No anhelas ver eso? Eso demanda tiempo. Nunca los avivamientos han venido en un vacío. Es verdad que los avivamientos son obra sobrenatural, poderosa y soberana de Dios, pero nunca ha venido un avivamiento donde Dios no haya usado a personas. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ser un instrumento en las manos de Dios para que venga un avivamiento espiritual en esta ciudad? ¿Estás dispuesto a tener un testimonio que impacte a aquellos que te rodean? Más allá que decirle, estoy orando por ti. Me sorprende cómo a veces tenemos un concepto de la depravación total muy particular. Pensamos que decirle a alguien, estoy orando por ti, lo va a impactar. Hace falta más que eso. Él sabe lo que piensa el pecador. Gracias, yo me lo merezco. Todo lo que venga de Dios, yo me merezco eso más. Es más difícil vivir el Evangelio. Y eso sí impacta. ¿Estás dispuesto a luchar arduamente para que tu familia sea una extensión del reino de Dios? Mi amado hermano, cuando yo te hablo de luchar por la extensión del reino, probablemente estás pensando en un sinnúmero de personas que hay a tu alrededor y a veces descuidamos nuestra propia casa. Queremos ver miles de hombres y mujeres viniendo a Cristo y tenemos a 3 o 4 chamacos en casa y no los instruimos en la fe. Buscar un avivamiento empieza en casa. Es tomar la determinación de negarme mi cansancio y mi descanso y tomar tiempo para prepararme y sentarme delante de mi familia y en particular de mis hijos y hablarle la palabra de Dios. Usualmente ese es el medio que Dios usa para salvar a jóvenes pecadores. Mis amados hermanos, ¿te imaginas que de pronto a esta iglesia lleguen 1,000, 2,000 pecadores buscando salvación, buscando al Salvador? ¿Quién les va a instruir? Si te pasó por la mente cuando dije eso, ahí están los pastores, no has entendido que tú eres un ministro del Evangelio. Miren lo que dice Walter Chantry. Muchos anhelan avivamientos que son poco realistas. ¿Cuál es tu noción de avivamiento? ¿Te gustaría ver multitudes esforzándose por entrar en el reino de los cielos? No es cierto. Anhelas experiencias de adoración donde tu corazón se ensanche de admiración, amor y alabanza. ¿Te gustaría ver la iglesia de Cristo poderosa, conquistando a sus adversarios, llevándose por delante a todos los enemigos de la verdad y de la justicia en su triunfante marcha por nuestra época? Oh, bajito. Yo esperaría un amén. Pero ¿están preparados los creyentes para la tremenda demanda de tiempo y energía cuando la presencia de Dios se siente en medio de su pueblo? Entonces no habrá tiempo para programas de televisión, viajes de vacaciones o noches de recreación. Hay un costo para los santos en el avivamiento. Sus estilos de vida, dice Walter Chantry, se alterarán. Yo espero que sigas orando por un avivamiento, aunque eso demande que tu vida se altere.
¿Es eso lo que tú anhelas? El progreso del reino de Cristo. Entonces lo que debes hacer es autonegarte algunas cosas que tanto amas para dedicar tiempo, recursos y esfuerzos para la extensión del reino de Dios. Aquí hay muchas cosas que tú puedes hacer. No es que yo no tengo facilidad de palabra, pastor. Al menos puedes venir al culto de oración y orar. Siempre he dicho, el culto de oración me dice a mí la verdadera iglesia. No es hoy, es el culto de oración. De oración. ¿Saben por qué? Porque hay que autonegarse. Estamos cansados, yo también. Pero mis amados hermanos, si ha de haber un avivamiento, generalmente viene a través de un pueblo que se humilla y ora. Hay muchas cosas que pedir, hay muchas cosas que hacer. La autonegación tiene como propósito ver el reino de Cristo avanzando y progresando. Pero en segundo lugar, la autonegación tiene como propósito el bienestar de nuestros hermanos. Y eso implica que voy a tomar la decisión de negarme cosas con tal de prevenir el mal de ellos y ver el bien en ellos. ¿Cómo nos autonegamos para prevenir el mal de nuestros hermanos? Para poder explicar lo que se nos demanda, lo primero que debemos hacer es definir de qué estamos hablando por mal. El mal al que yo me refiero es el peor mal que puede venir sobre un creyente: el pecado. El pecado es peor que el infierno, porque el pecado es lo que llevará a hombres y mujeres al infierno. ¿Temes al infierno? Bueno, teme más al pecado. Para el creyente es lo peor que le pueda pasar. Así que si nosotros queremos prevenir el mal en nuestros hermanos, debemos involucrarnos en ayudarles en su lucha contra el pecado. Déjeme decirle, mi amado hermano, a veces pensamos que somos suficientes por nosotros mismos en luchar contra el pecado. Yo sé que probablemente tú dirás, bueno, obviamente el pecado remanente vive en nosotros, constantemente está tratando de engañarnos. Yo no puedo por mí mismo luchar solo contra el pecado. Necesito de la agencia del Espíritu Santo en mi vida para poder luchar contra el pecado. Y amén, es verdad. Necesitas imperiosamente de la agencia del Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Pero el Espíritu Santo ha dado sus medios. ¿Sabes cuáles son esos medios? Tus hermanos en la fe, tus pastores, la iglesia toda. Cuando pensamos que nosotros mismos, no importa cuánto llevemos en el Evangelio, mis amados hermanos, iba a decir algo más fuerte, no lo voy a decir, pecador que está aquí, necesita ser pastoreado. Llevo más de 30 años en el Evangelio. He visto todo lo que una persona pueda ver en una iglesia. Conozco mi Biblia. La he leído de tapa a tapa más de 30 veces. He estudiado la mayoría de sus libros a lo más profundo que yo he podido. Entiendo la teología cristiana. A la hora de luchar contra el pecado, necesito a ustedes y necesito a mis pastores. Puedes poner el mejor cristiano del mundo. Aún él necesita de la intervención de sus hermanos y sus pastores. ¿Sabe qué es lo que pasa? Vivimos en un mundo tan independiente. Queremos vivir y que nadie se meta en nuestra vida. ¿Sabes una cosa? Eso es anticristiano.
Yo quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Y nosotros citamos usualmente Mateo 18, 15 al 17 cuando se habla de disciplina eclesiástica. Déjame decirte que en este texto hay más que disciplina eclesiástica. Es como una iglesia se cuida a sí mismo para que el pecado no reine. No es simplemente cómo llevar un proceso para disciplinar a alguien, sino cómo ayudarnos los unos a los otros en nuestro crecimiento espiritual. Miren lo que dice Jesús, el Señor, la cabeza de la iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tienle por gentil y publicano. Este es el panorama que pinta el Señor Jesús de lo que debe ser una iglesia local. Nunca el Señor Jesús dijo que en la iglesia no habría pecado, que no pecaríamos los unos contra los otros. A veces personas llegan aquí, obviamente como no nos conocen, y dicen, wow, esa gente vive en perfecto. Esa gente nunca, mira cómo se quieren y se abrazan y se besan. ¡Wow! Esto es casi el cielo. Si tienes esa idea de Iglesia Bautista Reformada de Miami, es porque no nos conoces. Hay pecado. Pecamos los unos contra los otros aquí. Es más común de lo que te puedes imaginar. Jesús no dijo, en una iglesia cristiana nunca hay pecado. No, Él lo presupone. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, presupone que aún en la mejor de las iglesias el pecado estaría presente. El asunto no es si hay pecado, el asunto es cómo manejamos el asunto. No quiero hacer una redundancia, el asunto es cómo lo manejamos. Bien, dice el Señor Jesús, si alguien peca contra ti, ve y amonéstale estando tú y él solo. ¿Te oyó? Se murió el asunto. ¿No te oye? Trae a 2 o 3 testigos. ¿Saben por qué? A veces uno puede estar equivocado. A veces alguien dice, fulano pecó contra mí. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Tú sabes lo que es pecar contra este pobre pecador? Y tú vas y lo amonestas. Y él te puede decir, mira, mi hermano, de verdad, yo no veo un pecado en eso que tú me estás diciendo. Y tú traes a 2 o 3 testigos. No solo para que lo amonesten a él. ¿Saben a quién van a amonestar ellos? A ti. A lo mejor te dicen, mira, mi hermano, de verdad, yo creo que él no ha hecho nada para que tú le amonestes de esa manera. Entonces los testigos no era solo para el pecador, sino el que piensa que es ofendido. Ahora supongamos que es un ofensor. Y estos 2 o 3 testigos confirman de que es un ofensor. Entonces debe ser dicho a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, considéralo un no cristiano. Ahora bien, meterse en este proceso en muchas ocasiones será doloroso. Como decía el pastor Ricardo unos domingos atrás, la inclinación natural es no quiero meterme en ningún asunto. Ya tengo bastante con mi familia, mi trabajo, mi jefe de trabajo y todas las cosas que me pasan a mí y el tráfico de Miami. Dios nos manda a negarnos a nosotros mismos. Y por amor a nuestro hermano, ir y reprenderle.
Ahora, no solo la autonegación es válida, mis hermanos me van a perdonar, estoy metiendo 3 sermones en uno, así que van a perdonarme. No solo debemos negarnos por prevenir el mal, sino también por promover el bien. ¿Cómo promovemos el bien en medio de nuestros hermanos? Como hemos dicho en la serie de las disciplinas espirituales, tú tienes dones que deben ser puestos en operación en el contexto de la iglesia. Tú tienes habilidades dadas por Dios que son necesarias para el progreso del evangelio entre nosotros y para el progreso de nuestros hermanos. Todo debe hacerse para la edificación de los demás. Pero debe hacerse, tú tienes dones espirituales que deben ser puestos en operación en el contexto de la iglesia. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Yo sé que es un texto grande, pero es necesario que lo leamos. Yo sé que no está hablando ahí per se de los dones espirituales, sino de los hombres dones, pero la enseñanza es la misma. Somos un cuerpo que para crecer necesitamos que todos estén en funcionamiento en cuanto a sus dones. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Oíste lo que eres en la iglesia? Eres un santo que estás para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos pastores, evangelistas y apóstoles deben instruir al pueblo de Dios, a la iglesia, para que ellos hagan la obra del ministerio, porque ellos son el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La imagen no puede ser más gráfica. Cada creyente en Cristo tiene un lugar en el cuerpo del Señor. Obviamente está usando una metáfora, pero lo que está enseñándonos Pablo aquí es que cada hermano tiene una habilidad, un don que debe ser puesto en operación para que el cuerpo de Cristo funcione. La pregunta es si tú conoces cuál es tu don espiritual. La pregunta es ¿qué estás haciendo para ponerlo en funcionamiento? ¿Qué estás haciendo? Mis amados hermanos, poner los dones en el contexto de la iglesia siempre traerá dolor. Siempre será en contra de mis deseos. Lo que yo quiero es estar tranquilo, vivir una vida cristiana, tranquila en mi casa, leyendo libros o haciendo lo que me gusta. El llamado de Dios es autonegarnos y ponernos en función y usar los dones que Dios nos ha dado. Así que la autonegación tiene como propósito ver la extensión del reino, tiene como propósito ver a mis hermanos crecer, ayudándoles con sus pecados y fortaleciéndoles en su gracia. En último lugar, la autonegación tiene como propósito mi propio crecimiento en la gracia. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
dice este texto: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mis amados hermanos, el crecimiento espiritual es un asunto central en la vida de todo verdadero creyente. Lo que encontramos en este texto no es simplemente el deseo piadoso y sabio de un veterano apóstol de la iglesia que quiere ver el bienestar de los creyentes. Lo que encontramos aquí es un mandamiento apostólico con todo el peso y la autoridad del Señor Jesucristo. Ese crecimiento en la gracia no es otra cosa que el peregrinaje que tiene el cristiano a través de toda su vida en pos de la madurez cristiana. El creyente debe ir hacia la madurez. Todos no sabemos el texto de 2 Corintios que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas se han hecho nuevas. Y los creyentes dicen que bueno, yo soy una nueva criatura, en un sentido espiritual. Lo que no se espera es que tengas el mismo tamaño espiritual que cuando tú te convertiste. Sí, cuando te convertiste, Dios obró la regeneración, o para que te convirtieras, Dios obró la regeneración y entonces naciste de nuevo. Bueno, después de eso, ¿qué? Debe haber un crecimiento hacia la madurez. Cuando nace un bebé en toda familia, ahora que hay algunos aquí que están esperando bebé, lo que esperan es que su bebé crezca. Después cuando crecen quieren que esté chiquitico de nuevo y eso no va a pasar. Pero cuando ven un bebé esperan que crezca, que camine. Entonces, dijo papá, siempre dicen papá primero. Dicen papá, ay, qué bueno, ya está hablando. Da unos pasos y todo el mundo se alegra. ¿Saben lo que dice eso? Hay vida. En ese bebé hay vida. Donde hay vida, hay crecimiento y hay progreso. Bueno, déjame decirte que lo mismo se espera de nuestras vidas cristianas. Lo que se espera de ti y de mí es que con el paso de los años nosotros avancemos, progresemos hacia la madurez cristiana. ¿Cómo se va a evidenciar eso? En un crecimiento en la santidad primero. Ese es lo que primero se evidencia en cuanto a la madurez. Este hombre y esta mujer que han creído en Cristo, en su lucha contra el pecado, comienzan a evidenciar cada vez más la santidad que Dios ha dado en su vida. El pastor Ricardo predicaba hace unos domingos atrás, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquel que está creciendo en su carácter, cada vez más aumentará en él su desprecio al pecado y crecerá en él su mortificación al pecado. Aquel que crece en santidad es aquel no que ve menos pecado en su vida. Al contrario, él ve más. Él tiene, mientras más crece, tiene mejor habilidad para ver cuánta podredumbre hay en su propia alma y entonces poder tomar las decisiones de cómo luchar contra él. Así que si en alguna ocasión te ves en tu peregrinaje espiritual en un punto donde tú no ves pecado en tu vida, hay algo mal. Porque lo que debe pasar es que mientras más crece, más ves. Te das cuenta más cuando cometiste un pecado. El creyente no puede dejar de crecer en su santidad. No debe dejar crecer en ese contexto.
Nunca se nos ha prometido que de este lado del cielo la lucha contra el pecado va a terminar. Nunca se nos ha prometido que pisaremos tan fuerte la cabeza del pecado que nunca más tendrá ventaja de nosotros. Aquel que está creciendo, lo que hará es crecer en su lucha contra el pecado, en su desprecio contra el pecado, y entonces disfrutará de una vida santa práctica. Pero no solo va a crecer en su santidad, sino que se evidenciará su madurez en su crecimiento mental cristiano. La mentalidad cristiana aumentará, su forma de pensar como cristiano aumentará. La madurez cristiana se manifiesta en un aumento de un pensamiento sobrio, sabio y bíblico. El cristiano que está creciendo en su madurez con el paso de los años irá progresando en su proceso de pensamiento. Ya las niñerías espirituales irán dejándose a un lado para comenzar a tener una vida sobria que se manifiesta en una vida sabia, práctica y bíblica. ¿No es eso lo que nos enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20? Miren este texto. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. No debe haber un cristiano que los demás lo traten como un niñito. Con ese hombre nunca se puede hablar serio. Él siempre está jugando. Nosotros debemos manifestar una vida sobria, santa, bíblica. El cristiano que va hacia la madurez es cuidadoso en la manera que se comporta. Pueden ver a un hombre que, aunque tiene buen sentido del humor, él es un hombre sobrio, sensato, maduro. Él no es un niño. Qué triste ver mujeres que están casadas con niños. Y no es porque le guste jugar Call of Duty, sino porque no toma la responsabilidad en su casa como un hombre sobrio, maduro, varonil. Es un hombre que hay que estarlo cargando. Si no fuera por su esposa, nada en su casa marcharía, porque él está ajeno a eso. Puede ser que lo que estemos viendo a este hombre sea su trabajo u otras cosas. Pero si su familia pone en sus manos, en las manos de este hombre, algo, no sucederá nada. La madurez cristiana, mentalmente hablando, se evidencia también en nuestra toma de decisiones. El cristiano que va hacia la madurez es cuidadoso en su toma de decisiones. Procura que estas decisiones promuevan en él el crecimiento en la gracia, el bienestar de sus hermanos y el crecimiento del reino. El creyente sabe que hay mucha maldad en su corazón. También sabe que este mundo va a oponerse a él y va a oponerse a su crecimiento. Por tanto, el cristiano es cauteloso. Tiene su vista no en este mundo temporal, sino en la eternidad, y vive a la luz de la eternidad. Así que antes de tomar una decisión, él no piensa primero si esta le va a hacer bien a su carne, esta decisión, sino que va a examinar su camino para ver a dónde le llevará esa decisión, primariamente a su alma y al alma de su familia. Muchos se preguntan, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahora, si hacemos la pregunta errada, lo que vamos a encontrar es una respuesta errada. La pregunta no es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa está en la Escritura.
La Biblia enseña en Efesios capítulo 5, 17 que debemos ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Así que antes de tomar una decisión, le pregunto a Dios en su palabra, ¿cuál es la voluntad tuya? Bueno, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si a la hora de yo tomar una decisión, entre las opciones que tengo delante, se encuentra una que de seguirla será un estorbo en mi santificación, que me va a poner en situaciones riesgosas para mi alma, que te vas a relacionar con personas que van a perjudicar tu carácter, que te dedicarás a trabajos de dudosa reputación. Por el carácter de esa decisión, tus gracias van a menguar. Entonces, la voluntad de Dios es que no tomes esa decisión. Es ahí donde la autonegación es necesaria. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Queremos tomar una decisión y ¿sabes lo que mueve el seguir un lugar u otro? No lo que Dios enseña en su palabra, sino lo que nosotros deseamos. La autonegación nos lleva a vivir por principios. No es lo que yo deseo, es lo que a mí me conviene como un hijo de Dios y miembro de una iglesia local. Una mentalidad sabia y bíblica nos va a librar de muchos problemas. Ahora, ¿cómo logramos el pensar maduramente? Eso se obtiene, entre otras cosas, por un aumento del estudio bíblico concienzudo para luego aplicar lo que hemos aprendido. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Miren este triste pasaje. Y es mi oración, mi amado hermano, que eso nunca sea una cualidad entre nosotros. Que no haya uno de nosotros que se le diga esto que el escritor dijo a sus lectores. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mis amados hermanos, no sé si pudiste captar la relación entre la madurez y el discernir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces tomamos malas decisiones porque nuestro discernimiento no ha sido fortalecido. Muchas veces nuestro discernimiento no ha sido fortalecido porque no hemos desarrollado una madurez cristiana que pueda capacitarnos a tomar alimento espiritual sólido. Estos lectores a quienes el escritor a los hebreos les escribe, no habían podido madurar lo necesario como para que el escritor pudiera darles un alimento espiritual sólido. Tenía que darle los primeros rudimentos de la palabra de Dios. En otras palabras, lo del inicio. Todo es importante en la palabra. ¿No es verdad? No hay una doctrina que no sea importante. No hay una doctrina que no sea determinante. Lo que debe pasar es que nosotros profundicemos en ella cada vez más. Esta es la mentalidad de la que estamos hablando y en la que cada uno debe crecer constantemente. Jóvenes, quiero hablarles a ustedes.
Muchos de ustedes están simplemente empezando en la vida cristiana. Y a veces se pueden comportar como jóvenes cristianos. No estoy hablando por la edad, sino por la madurez cristiana. Y está bien, son jóvenes cristianos. Apenas llevan unos cuantos años en la fe. Lo que debe suceder es que haya en ustedes un crecimiento en su madurez. Las niñerías están bien cuando somos niños, pero en la medida en que crecemos, debemos evidenciar cada vez más madurez mental cristiana. Eso se evidenciará en un mayor discernimiento del bien y del mal. El mundo trata de engañarlos. Y muchas veces caeremos en la artimaña de nuestro pecado y del mundo por novatadas. Está bien, no hay problema. Pero debemos seguir creciendo en madurez. Debemos hablar serio cuando hay que hablar serio. Cuando hay que jugar, juguemos. Pero cuando hay que hablar serio, es momento de hablar serio. Es momento de tratar serio con tu propia alma. Es momento de crecer en la palabra seriamente. Es momento de que cada uno de nosotros, si eso se ve mal en los jóvenes, imagínense ustedes los mayores, que podamos evidenciar cada vez más una mentalidad bíblica en la manera en que vivimos. Qué triste ver creyentes de años donde no se ve una mentalidad cristiana madura. Donde ves a una persona de 20, 30, 40 años en el Evangelio y siguen gateando espiritualmente hablando. Debemos crecer en la madurez, no solo en nuestra santidad, no solo en nuestra mentalidad. Por último, debemos crecer en nuestras gracias espirituales. El creyente debe crecer en la manifestación de las gracias que Dios ha implantado. Dios ha puesto en ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Y estas cosas deben evidenciarse cada vez más. Dice Juan Carlos Rael, cuando hablo de crecimiento en la gracia, me refiero a un crecimiento en vigor, fuerza, poder y estatura de las gracias que el Espíritu Santo ha implantado en el creyente. Cuando digo que un creyente crece en la gracia, quiero simplemente decir que su conciencia del pecado es más profundo, su fe es más robusta, su esperanza más firme, su amor más real y la espiritualidad de su profesión más evidente. Tal creyente experimentará más profundamente el poder del Evangelio en su vida y en su corazón. Va de poder en poder, de fe en fe y de gracia en gracia. Fin de la cita. La iglesia de Corinto había descuidado su crecimiento en la gracia. Todavía eran niños. Este infantilismo espiritual les había llevado a menguar en cuanto a la manifestación de sus gracias y la vida de la iglesia se destabilizó y perdieron la paz. Primera a los Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mis amados hermanos, si no crecemos en la gracia y las gracias de nuestra alma no son habitadas, lo que crecerá en nosotros será el celo, la envidia y un montón de pecados. Miren lo que dice Thomas Watson. Una verdadera obra de gracia es progresiva.
se desarrolla y crece paulatinamente. Con la gracia sucede lo mismo que con la luz del día. Al despuntar del alba es débil y tenue, pero al mediodía adquiere un fulgor intenso. La vida de los creyentes, oye esto, se compara a las estrellas por su luz y a los árboles por su crecimiento. El verdadero cristiano no es como el sol de Ezequías, que retrocedió, ni como el del Josué, que se paró, sino que continuamente progresa y avanza en santidad. El crecer en la gracia es la mejor evidencia de que se posee la verdadera gracia. Las cosas que no poseen vida no crecerán. El retrato de una persona no crecerá. Si plantas un palo, aunque sea un vergel, no crecerá. Sin embargo, una planta que tenga vida crecerá. Para esto, mi amado hermano, se requiere ir contrario a donde quieren ir tus deseos. Se requiere la autonegación. Conclusión. Mi amado hermano, ¿qué vas a hacer? Te voy a hacer la misma pregunta que hizo Daniel esta mañana. Con los 4 sermones de la autonegación que hemos estado predicando. ¿Qué vas a hacer con estos 3 sermones en uno que he predicado hoy? ¿Qué vas a hacer por el progreso del reino de Dios, por el progreso de tus hermanos espiritualmente y por tu propio crecimiento en la gracia? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estas cosas que estamos escuchando? Muchos creyentes creen que lo único que tienen que hacer cuando termina un sermón es predicar, es pensar acerca de eso. Dice alguien, muy a menudo los predicadores dan al auditorio la impresión de que todo lo que ellos tienen que hacer, ahora que han escuchado el sermón, es pensar acerca de lo que se ha dicho. ¿Cuántas veces, dice este predicador, he oído esto? Pastor, usted me ha dado mucho en qué pensar. Eso está bien, piense acerca de eso, pero luego hágalo. Dios no nos ha dado su palabra solamente para que pensemos en ella. Él nos dio su palabra para que la obedezcamos. Algunos se contentan con comentar un sermón luego del culto y hablar durante la semana de lo que se predicó. Eso no es suficiente. Dice el puritano Thomas Watson, si lo que Dios intentó al darnos su palabra era que habláramos acerca de ella, se la hubiera dado a los loros. Yo te pregunto nuevamente, mi amado hermano, ¿qué vas a hacer con lo que se ha predicado? ¿Qué haces tú con lo que se predica cada domingo desde este púlpito? Podrá darse una serie más, pero a menos que te enfresques en obedecer lo que dice la palabra, no habrá un cambio profundo en la Iglesia Bautista Reformada de Miami. Quiera Dios que no nos conformemos con pensar acerca de lo que se predica, que no nos conformemos con simplemente comentarlo, que nosotros seamos prontos en obedecer lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, nosotros venimos ante ti para pedirte que tú, oh Señor, por la fe, nos des las fuerzas para nosotros vivir la gracia de la autonegación. Concédenos, oh Señor, el que podamos ser una iglesia que luche por el progreso del reino, por ayudarnos los unos a los otros en nuestra lucha contra el pecado y por nuestro propio crecimiento en la gracia. Señor, ayúdanos. Tú nos has llamado a negarnos a nosotros mismos. Necesitamos de ti a cada instante para poder lograrlo. Gracias por Jesucristo, que murió en nuestro lugar para redimirnos para sí
y que seamos nosotros un pueblo celoso de buenas obras. Concédenos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.